¿por qué en el cristianismo se sienten tan amenazados por el judaísmo? No sé si ustedes sabían, pero en mi página siempre llegan cientos de cristianos al día a tratar de imponernos su dogma. No importa si en esta página hacemos videos sobre la menorá, o sobre el clima, o sobre ciencia, sea de lo que sea que hablemos aquí, sin importar el tema, llegan cristianos fanáticos y dogmáticos a tratar de embutirnos su religión. Y mi pregunta es, ¿por qué estos cristianos se sienten tan amenazados por lo que dice el judaísmo? Y ese es el tema que quiero analizar hoy. Miren, si una persona abandona el cristianismo porque se da cuenta de que el judaísmo tenía razón, esa persona representa una amenaza enorme para el cristianismo. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, es que solo piénsenlo. Incluso si una persona se vuelve atea en el cristianismo, eso no lo ven tan grave comparado a cuando una persona se acerca al judaísmo. O sea, incluso si un ex cristiano dice que ya no cree en Dios, o sea, que se vuelve atea, eso no es un fenómeno tan amenazante comparado al judaísmo. Es decir, para ellos el ateísmo no es tan grave como el judaísmo. Y piensen, obviamente, que el ateísmo a ellos les molesta, les preocupa, pero no se compara con el temor que le tiene el cristianismo a la gente que abandona la iglesia para seguir las enseñanzas del judaísmo. Es decir, una persona que acepta lo que enseñamos en el judaísmo, que acepta el monoteísmo de acuerdo a la perspectiva de la Torá y el cumplimiento de las leyes de Dios, de Hashem, esa persona será vista como alguien amenazante para el cristianismo. Y es que basta con analizar el contenido de los evangelios, porque solo piénsenlo. ¿En qué consisten todos los relatos de los evangelios? Lo que narra el Nuevo Testamento constantemente es básicamente una guerra ideológica que tienen los cristianos contra los judíos ortodoxos. Pues en los evangelios no nos llaman judíos ortodoxos, sino que ahí les dicen fariseos, pero es prácticamente lo mismo, es el mismo pensamiento judío ortodoxo. Y a propósito, en paréntesis, en los evangelios ellos tampoco se llaman a sí mismos cristianos, simplemente, o sea, yo acá estoy usando términos judíos ortodoxos, cristianos, porque es básicamente la situación que relatan los evangelios. O sea, yo estoy tratando de presentar un lenguaje más convencional y más simplificado. Ahora, para dar mi punto, sí, cierro paréntesis, es muy común que en el cristiano, este tipo de cristianos, en el fondo de su mente, él se hace esta pregunta. O sea, especialmente aquellos cristianos que tienen un conocimiento del judaísmo o que han adquirido algún conocimiento sobre la perspectiva del judaísmo o sobre este tipo de temas, el cristiano se pregunta a sí mismo, pero ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Esto es algo muy traumático para muchos cristianos, porque los judíos, de todas las personas, los que pueden leer el lenguaje original de la Biblia, los judíos que son conocidos por ser inteligentes, etc., ¿por qué los judíos, de todas las personas, no creen en Jesús? Y por lo tanto, si una persona está eligiendo seguir las enseñanzas del judaísmo, o sea, está eligiendo el monoteísmo de la Torá y no a la iglesia, esa persona automáticamente está yendo en un camino que es el camino en el que el cristianismo se siente más inseguro. Y esa es la peor pesadilla para el cristianismo. ¿Qué pasaría si los judíos tienen razón? Eso arrasaría con toda la teología cristiana. Y es por esta razón que el dogma cristiano siempre caracteriza al judío como el enemigo de Dios, como los malvados, diabólicos. ¿Por qué? ¿Para qué el cristianismo se la pasa demonizándonos a los judíos ortodoxos? Pues la respuesta es obvia. Para que nadie considere ni siquiera acercarse a nosotros, para alejar a las personas y evitar que escuchen lo que los judíos tenemos para decir. Pero en el fondo del corazón de estas personas, de estos cristianos, en algún momento de sus vidas, ellos se preguntan, ¿por qué los judíos no creen en esto? ¿Por qué los judíos no creen en su dogma? Se preguntan estas personas. Por lo tanto, el hecho de que una persona opte seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eso es una amenaza muy grande para el cristianismo. Ahora, todo lo que les digo es porque, o sea, no pretendo hacer sentir mal a nadie, no pretendo atacar a nadie. O sea, yo soy consciente que la enorme mayoría de personas en Occidente crecen en un mundo cristiano y por eso simplemente no conocen otra cosa. No se les ha enseñado otra perspectiva espiritual del mundo. En serio que a mí me duele mucho por ellos. Yo por eso no los juzgo. Yo por eso procuro nunca ni tratarlos mal, ni me pongo a insultarlos, a pesar de que cada día yo recibo docenas de mensajes bastante agresivos por parte de personas así. Pero en serio que a mí no me importa.
Yo no los voy a juzgar ni a tratarlos mal porque yo entiendo que estas personas, lastimosamente, no conocen otra perspectiva del Tanaj, otra perspectiva de la Biblia hebrea, por lo menos. Y yo sé que para ellos no es fácil escuchar verdades, porque hay veces la verdad duele. Y cuando la persona se entera de que han sido engañados por la iglesia, obviamente les duele. Muchas personas entran en estado de negación y ahí es cuando la persona se pone defensiva. Pero en serio a mí me duele por ellos. Por eso yo creo que no debemos juzgar de forma tan dura a estas personas que aún están en la idolatría. Y por eso yo le pido siempre a los noájidas que están aquí presentes, cada vez que ustedes transmitan un mensaje de Torah, traten de transmitirlo de forma que no sea amenazante, que no sea hostil, ni sean groseros. O sea, no tiene sentido usar un lenguaje fuerte con estas personas que aún están en la idolatría. Nosotros debemos aprender a ser dulces, a tener palabras sinceras, a no mostrarnos amenazantes, porque estas personas, tristemente, nadie les ha mostrado el verdadero mensaje de la Torá. Y, o sea, nadie nunca les ha enseñado sobre la importancia que cuiden las leyes noágidas, nadie les ha explicado el hecho de que Dios tiene un pacto con ellos, el pacto que se hizo después del diluvio, el pacto noágida. Y es por eso es lo que yo mejor les recomiendo a los noágidas. Lo mejor que pueden hacer ustedes es eso, porque ocurre muchas veces que la familia del noágida o sus amigos, ellos ven al noágida como algo muchísimo peor que si fuera ateo. Es decir, si la persona dijera que se volvió ateo, pues obviamente esto sería un problema para los cristianos. O sea, no es que a los cristianos les alegre el hecho de que una persona se volvió atea, pero eso lo toman como si la persona hubiera perdido la fe y ya. Pero seguir las enseñanzas del judaísmo, eso es algo totalmente, o sea, es algo totalmente distinto para la perspectiva cristiana. Eso significa que el noágida cree en Dios, pero cree que el cristianismo es una religión falsa. Y eso es la peor amenaza del mundo para su dogma. Y por eso es inevitable que la iglesia deteste el hecho de que el noágida haya descubierto que el cristianismo es una religión falsa. Por eso yo realmente le deseo muchas bendiciones a los Bnei Noach, a los noágidas, por este camino que ustedes tomaron de empezar a seguir las leyes de Noé, empezar a seguir el monoteísmo. Y en verdad yo también le deseo mucho bien a las personas que aún están en el cristianismo y que en verdad están en búsqueda de la verdad. Incluso las personas que están muy reacias a los mensajes del judaísmo, yo les deseo que sean un poco menos tensos con el tema, que no nos vean como alguien amenazante. Realmente nuestro objetivo no es hacerlos sentir mal, no es eso, simplemente el pueblo de Israel estamos aquí para eso, para hacer luz para las naciones, para mostrarles cuál es el camino de la Torá. Por eso yo no quiero que ustedes se sientan amenazados por lo que decimos en esta página, ni que se sientan tensos, ni que sientan que esto es una crítica contra ustedes, porque es totalmente al revés. Nosotros estamos para ustedes, para mostrarles cuál es el camino de la Torá, qué es lo que busca la Torá de ustedes, es decir, que sean noágidas, que cumplan las leyes de Noaj. Y por eso yo les deseo mucho que simplemente tengan un corazón más abierto, una mente más abierta, y a los noágidas les deseo mucha fuerza, porque este camino que ustedes están emprendiendo no va a ser nada fácil.